Al mirar hoy hacia atrás y mi vida repasar, de una cosa puedo estar bien seguro: nunca solo estuve yo, siempre tu amor me acompañó, siempre tu mano me protegió. Yo les propongo en este día que reflexionemos sobre uno de los problemas que más están afectando en el día de hoy a nuestra sociedad, y es el tema del individualismo. El individualismo. El Papa Francisco habla de una tristeza individualista. Hay unos que hablan de un reduccionismo relacional. ¿En qué consiste ese reduccionismo relacional? El reduccionismo relacional consiste en vivir como si lo otro, como si los otros, como si el otro no existiera. Vivir como si Dios no existiera. Vivir como si los demás no existieran. Vivir como si la creación, como si la naturaleza no existiera. Y cada síntoma tiene sus causas y tiene sus consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo vive una persona que vive como si Dios no existiera? Es una persona que es tremendamente materialista. Solamente le importa los bienes de este mundo. Nunca se le ve orando. Nunca se le ve leyendo la Sagrada Escritura. Ni tampoco deja ir a la mujer ni a los hijos, o al esposo los hijos, o a los parientes o a los amigos al templo. Porque ¿qué va a hacer por allá? Lamber ladrillos, ¿sí? Haga algo productivo. Allá el cura, la monja, el sacristán no le va a dar de comer. La persona vive como si Dios no existiera. Ese es uno de los males de nuestro tiempo. E incluso muchas de esas personas que viven ese mal dicen que son muy creyentes, dicen que son muy cristianos, pero que no hay que ser tan fanáticos, ¿sí? No hay que ser tan fanáticos, no hay que rezar mucho. Ir a misa, pues por allá, de vez en cuando, por allá para la Navidad. Bueno, en la Navidad es cuando menos van, ¿sí? Por allá de pronto en Semana Santa, para salvar la patria, ¿sí? Y por allá confesarse, por allá cada año, ¿sí? Algunos dejan pasar el tiempo. Viven como si Dios no existiera. Otros viven como si los demás no existieran. Y si se relacionan con los demás, no es más que para sacar provecho de los demás. Manipulan las relaciones con los demás, pero porque encuentro un provecho en la otra persona. Te quiero mientras algo de ti me guste o me agrade, pero cuando hay algo de ti que ya no me guste o no me agrade, si te vi ni me acuerdo. Te quiero porque tienes una buena posición social, pero cuando ya no la tengas, chao, nos vemos, ¿sí? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dice la canción, ¿sí? Tú vales porque tienes mucho dinero, pero el día en que ya no lo tengas, si te vi, ni me acuerdo. Tú vales porque algo de ti me sirve, algo que tú tienes me sirve. La inteligencia, algo que tenga la persona, algún bien material, algo que me esté proporcionando, pero cuando ya no lo tenga, entonces si te vi, ni me acuerdo. Vivimos también a veces como si la naturaleza no existiera, y por eso es que actualmente estamos viendo estas consecuencias tan tremendas, en esos cambios tan espantosos en el clima, los calores, los incendios,
la contaminación. Nosotros mismos estamos experimentando ese mal en el cual nosotros mismos nos hemos afirmado. O sea, nosotros mismos, a veces queriéndolo o sin querer, estamos caminando en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos cerramos a la relación con Dios, nos cerramos a la relación con los demás, nos cerramos a la relación con la naturaleza y nos dividimos internamente. Y ahí es cuando aparece lo que el Papa Francisco llama la tristeza individualista, una tristeza individualista. ¿Por qué? ¿Por qué una tristeza? Porque la persona que se afirma en el individualismo, todo en esta vida resulta en contra de la persona, incluso los bienes materiales, incluso la vida natural, porque los bienes materiales y la vida natural están a favor de la vida divina. ¿Y qué pasa? El individualista quiere ser como Dios, pero no para hacer lo que Dios quiera, sino para hacer lo que Él quiera, lo que a Él se le antoje. Y eso no es posible. Vuelvo y repito, las cosas, la naturaleza humana, la naturaleza, hablando de la creación, la demás creación, está a favor del reino de Dios. Por lo tanto, solamente pueden ser felices aquellos que no se encierren en sí mismos y se abran al don de la gracia de Dios, a la relación con los demás, y que no ignoren que dependen también de la naturaleza, dependen también del mundo que los rodea, de las plantas, del aire, de los animales también. Hay cierta dependencia con ellos también. ¿De dónde procede esa tristeza individualista? ¿De dónde procede ese individualismo? El Papa, en esta exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, que ojalá todos la leyéramos, es sencilla de entender y muy profunda, dice que existen 4 causas, entre muchas. Una de las causas es el corazón que se apega a la comodidad, el corazón que se apega a todo lo que le pueda satisfacer, el corazón que se apega a todo aquello a lo cual la persona caprichosamente. ¿Cuál es la primer causa entonces de la tristeza individualista? El apego a la comodidad. Y en eso nos toca sobre todo cuidarnos más nosotros los hombres que las mujeres. ¿Por qué? Porque fíjese que eso lo enseñan algunos psicólogos, ¿no? Y uno lo percibe ordinariamente, cotidianamente, uno constata esta realidad, que nosotros los hombres tendemos generalmente a sacrificar la vanidad, ¿sí?, por la comodidad. En cambio, una mujer, por el contrario, a veces generalmente tiende a sacrificar la comodidad por la vanidad. Entonces, pues aquí, desglosando esta causa, entonces, la mujer que se apega a la vanidad, ¿sí?, a la larga cae también en una tristeza individualista. Y el hombre que se apega a la comodidad. Bueno, hay hombres que se apegan también a la vanidad y hay mujeres que se apegan también a la comodidad. Es una causa. Otra causa que menciona el Papa es la avaricia, el corazón avaro, es decir, un corazón que lo único que le importa en la vida es tener, tener y tener. Y junto a esa avaricia del tener, pues se le suma también la avaricia del poder. Entre más tiene y entre más puede, la persona más segura se siente, ¿sí? Son esos sistemas de seguridad en los que se afirma la persona pensando que esos sistemas de seguridad del tener y del poder son los que lo van a salvar. Y tarde o que temprano, gústele o no le guste, tiene que alejarse de eso. La vida misma, como está a favor del reino de Dios, la vida misma nos va despojando. Gracias a Dios que eso es así. La búsqueda enfermiza de placeres superficiales, eso sí, lo notamos a grandes rasgos. La búsqueda enfermiza de placeres superficiales, ¿sí? O sea, tendencias que tienden a darle gusto al cuerpo, a darle gusto a nuestra dimensión psicológica, tendencias espiritualistas también. Esa nueva oleada de la nueva era, donde se le propone a cada persona una religión a su manera, es una expresión de una sociedad que anda buscando el placer superficial, ¿sí?
superficial, aún en el campo religioso, ¿sí? Hermanito, si usted no está de acuerdo con esta enseñanza de la iglesia, pues véngase con nosotros y formamos un grupo aparte, ¿sí? Y si no existe ninguno de los credos que nosotros pretendemos conformar, pues como hice esa canción, si no existe, me la inventaré, ¿sí? En el orden psicológico ni se diga, qué montonón de tendencias que existen para darle gusto a la mente del hombre, ¿sí? Físicamente también, todos los vicios, la mayoría de los vicios tienen que ver con esa dimensión física, la borrachera, tantos entretenimientos que satisfacen el cuerpo, ¿sí? Todo aquello que tenga que ver con el placer superficial. La conciencia aislada es otra de las consecuencias que nos llevan, de las causas que nos llevan a nosotros hacia una tristeza individualista. ¿Qué es la conciencia aislada? Solamente existo yo, como dice esa canción, y yo, y solamente yo, y yo me amo yo, y yo me doy piquito yo, y yo. O sea, la persona se enrosca en sí misma, se cree el centro del mundo, ¿sí? Como quien dice, se cree, como decían una vez un personaje, se cree la vaca sagrada, ¿sí? Y las vacas son sagradas solamente en la India, aquí todavía no, gracias a Dios. Ahora bien, esa tendencia individualista tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La persona que se deja atrapar por el individualismo, ¿cómo se comporta? Pues sencillamente el corazón se le empieza a cerrar. Y entonces, como el corazón se le empieza a cerrar, entonces ya no hay cabida para los demás. Ya los demás no existen. Ya no hay cabida sobre todo para los demás pobres. Para los pobres. Si usted es rico, bueno, usted sí hace parte del combo. Pero si usted no es rico, entonces pues piérdete, hermano. Como dicen algunos jóvenes, pinta un bosque y piérdete. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Y a la larga la persona termina por convertirse en una resentida, quejosa y sin vida. Claro, es natural que aparezcan esas consecuencias sobre la persona. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a vivir sabiamente en la vida. Y como reflexionábamos hace como 20 días, más o menos, una de las características de la persona que es sabia es que la persona es alegre, ¿sí? O sea, en su rostro se le ve que la persona ha vivido con sabiduría. Otra de las características es que la persona es agradecida con la vida. Y eso lo muestra también el rostro. Una persona, como decía el Papa, con cara de vinagre, con cara de chunchulla puesta al sol por lo menos unos 20 días con esos solazos tan espantosos que están haciendo, una cara de indigestión, ¿sí? Es prueba de que la persona no ha aprendido a vivir sabiamente. Nosotros mismos, yo creo que basta reflexionar en nuestro hogar también cuántas tendencias individualistas no existen, no existen ahí en la casa. Los esposos, ¿sí? ¿Cuántos problemas no se ganan? ¿Por qué? Porque cada uno se enrosca en sus mismos, en sus propios problemas, en sus propios caprichos, y se le olvida que el otro también sufre, ¿sí? Se le olvida que el otro también lleva el bulto, se le olvida que el otro también tiene que aguantárselo a usted. Se le olvida que el otro también tiene que hacerse violencia. Y no es capaz la persona de negarse a sí mismo y buscar el bien para la otra persona. Para aprender a amar de verdad, necesitamos aprender a salir del individualismo. Necesitamos aprender a dejar a un lado el amor propio. ¿Por qué? Porque ¿qué es amar a la otra persona? Amar a la otra persona es ser capaz de sacrificarme por el bien de la otra persona. Es ser capaz de desacomodarme por el bien de la otra persona. No se trata de buscar lo que le gusta a la otra persona, sino qué es lo que le conviene a la otra persona. Y realizarlo, así a mí no me guste, e incluso así no le gusta a la otra persona. ¿Por qué? Porque se trata de buscar lo que nos hace bien, lo que nos hace bien. Y para buscar lo que nos hace bien en orden de la salvación, debemos vencer el individualismo. El individualismo nos encierra a nosotros, en nosotros mismos, y frustra el proyecto de Dios, porque ese no es el deseo de Dios.
Acuérdese lo que Dios nos enseñó ahí en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 18. Dice el texto explícitamente, y se dijo Dios para sí mismo, no es bueno que el hombre viva solo. No es bueno que el hombre viva solo. Es decir, no es bueno que el hombre viva solo en una relación vertical. No es bueno que el hombre viva solo en relación a Dios. No es bueno que el hombre viva solo en una relación horizontal. No es bueno que el hombre viva solo en relación a los demás. Es decir, Dios no nos creó para la soledad. Dios nos creó para alguien. Y en la misma medida en que nosotros vivamos para alguien, en esa misma medida podemos ser nosotros mismos. En esa misma medida podemos vivir de acuerdo a la condición que Dios quiso desde un inicio para nosotros. En esa misma medida podemos abrirnos al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Pues Dios nos creó relacionales para alguien, para que seamos a la larga esposas de Cristo. Nosotros cuando nacemos del vientre de nuestra mamá, nacemos como hombres y como mujeres, o como mujeres. Ya después cuando nacemos del vientre de Dios con el bautismo, nacemos como hijos de Dios o hijas de Dios, ¿sí? Dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos lo que seremos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que veremos a Dios cara a cara. Ahí está utilizando veremos a Dios tal cual es decir, lo veremos cara a cara. Está utilizando una figura esponsal, es decir, seremos, y desde ya lo estamos siendo, esposas de Cristo, esposas de Dios, y ya lo estamos viviendo esa realidad esponsal. ¿Y eso desde cuándo inició? Pues desde el bautismo. No, incluso desde antes del bautismo, desde que fuimos creados, porque Dios nos creó para Él. Por lo tanto, si Dios nos creó para Él, pues nuestra tarea en esta vida es vivir para Él. Es sencillo. ¿Usted no sabe qué hacer con la vida? Pues sencillo, viva para Él, ¿sí? Por lo tanto, una persona que en esta vida, aunque haga muchas cosas, que no viva para Él, pierde el tiempo. Así, tal cual, pierde el tiempo. Puedes hacer muchas cosas en esta vida, pero si no vives para Cristo, de verdad, estás perdiendo el tiempo. Una persona que no viva para Cristo pierde el tiempo. Por el contrario, pueda que la persona pues no haga muchas cosas en la vida, pero lo poquito que hizo, lo hizo para Cristo. Hizo lo que tenía que hacer. Qué pesar que una persona viva no para lo que fue creado, sino para lo que no fue creado. Cada uno pregúntese, ¿usted está viviendo para lo que Cristo lo creó? Si no está viviendo para lo que Cristo lo creó, pues empiece de una vez. No es tarde, dice por ahí, dice un dicho, no es tarde, pero tampoco es temprano, ¿no? O sea, es la hora indicada, es tiempo para empezar. Ahora bien, si este es el mal que nosotros constatamos, uno de los males que nosotros constatamos en nuestro tiempo, ¿cuáles son los remedios? Pues yo los invito a reflexionar las 3 lecturas que nos propone la Iglesia en el día de hoy. La primera lectura es del profeta, ¿cuál? Isaías. La segunda lectura del apóstol San Pablo. Y la lectura evangélica, ¿de cuál evangelista? San Juan. Muy bien. Vamos a sacar de cada lectura algunos elementos que nos pueden ayudar en este día para poder superar la tristeza individualista, para poder superar el individualismo. Primero que todo, en la primera lectura encontramos una expresión que a mí personalmente me gusta mucho. El profeta Isaías nos enseña lo siguiente, dice, por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré. Aquí ya nos está dando una pista para salir del egoísmo. El profeta nos está diciendo con estas 2 expresiones que lo que nos saca a nosotros del egoísmo y del individualismo es el amor a Dios y el amor a los demás. ¿Por qué amor a Dios y amor a los demás? Resulta que Sión es una figura del monte santo de Dios.
el lugar donde se manifiesta Dios. Por lo tanto, es figura de Dios mismo. Jerusalén es el pueblo santo de Dios. Jerusalén es el pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, es la iglesia de Dios, interpretándolo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué nos ayudan a salir a nosotros del egoísmo, del individualismo? El amor a Dios y el amor a los demás. Pero aquí el profeta dice que se trata de un amor que se traduce en un no callar, en un amor que se traduce en un no descansar, hasta que se vean los frutos de la justicia de Dios, hasta que se vean los frutos de la salvación de Dios. Examinemos esto con más detalle. Por amor a Sión, no callaré. Examinemos la primera expresión. Por amor a Sión, no callaré. ¿Qué significa esto? Ya decía que la palabra Sión es un monte santo, es el lugar de encuentro con Dios. Es decir, en donde se encuentra Dios y su pueblo. Según esto, por amor a Sión, no callaré significa entonces, por amor a Dios y a su pueblo, no callaré. Por amor a Sión, ¿qué significa? Por amor a Dios y a su pueblo, no callaré. Esto significa que el profeta no calla con relación a Dios. Significa también que el profeta no calla con relación a los demás. ¿Qué significa no callar con relación a Dios? ¿Qué significa no callar ante Dios? Significa no dejar de orar. No dejar de orar. No dejar de orar nunca. Porque ahí lo dice, no callaré. Esa expresión está indicando, o sea, no dejaré de hablar, no dejaré de comunicar. Es decir, no, con relación a Dios, no dejaré de orar. La oración es para las 24 horas del día, no es para un ratico. Por eso es que no está bien que nosotros digamos, hermanito, es que yo no oro en el día porque es que no me queda tiempo. Es que, bueno, o yo oro solamente 5 minuticos porque esos son los 5 minuticos que tengo para Dios. En sentido amplio hay que entender la oración como un ofrecimiento de toda la existencia a Dios. La existencia entera debe convertirse en oración. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, cuando hacemos lo que a Dios le gusta, eso ya se está convirtiendo en oración. ¿A qué podemos comparar nosotros la oración? La oración la podemos comparar a la relación que tienen los novios, ¿sí? Los novios se piensan siempre, permanentemente. Se dedican el trabajo que realizan. Este trabajo se lo dedico a mi novio, se lo dedico a mi novia, ¿sí? Está trabajando y no puede escuchar el nombre de la otra persona porque ya pierde la noción del tiempo y del espacio. Y ese momento le sirve para renovar la relación de amor que tiene con la otra persona. Pero no solamente se conforman, los novios pensarse a distancia, sino que ellos ven la necesidad de encontrarse a solas. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasa con Dios, Todos se lo dedicamos a Dios, siempre pensamos a Dios. Si vamos a trabajar, se lo dedicamos a Dios. Si vamos a dormir, le consagramos a Dios el sueño. Si vamos a jugar, le consagramos a Dios nuestro juego. Pero hay momentos en los que nos dedicamos solamente y exclusivamente a hablar con Dios, a dialogar con Él, a escucharle y hablarle también. Quien ora empieza a verse libre del individualismo, porque se abre a la vida de aquel que nos convierte en un ser para los demás. Solamente cuando nosotros permitimos que Dios ingrese en la vida de nosotros, nosotros podemos ser capaces de servir, ser capaces de amar, ser capaces de convertirnos en seres para los demás. Si nosotros no oramos, pues es lógico que nos encerremos en el individualismo. Dejar de orar es encerrarme en mí mismo, encerrarme en mi minúsculo punto de vista, encerrarme en mi minúsculo mundo. Es por lo tanto no entrar en la dinámica del amor. ¿Y qué es lo propio del amor? Lo propio del amor es salir de sí mismo, ¿sí? Lo propio del amor es salir de sí mismo. La oración me hace entrar en comunión con Dios y dispone el corazón para el encuentro con los demás. ¿Usted quiere saber si una persona es capaz de entrar en relación con los demás? Mire si la persona ora. Si la persona no ora, muy difícilmente es capaz de entrar en relación con los demás. Y si entra en relación con los demás, es solamente para aprovecharse de los demás.
pero no es capaz de manifestarse a los demás con una actitud de entrega, con una actitud de bien hacia la otra persona. El que no ora se vuelve indiferente frente a las dificultades y el sufrimiento ajeno. Es decir, el que no ora le importa un bledo la situación que está pasando en el mundo. Le importa un bledo la situación difícil de los demás. Es más, no solamente eso, no solamente se vuelve indiferente frente al mundo, el que no ora se vuelve un peligro social, ¿sí? Es facilito que el que no ora, como nunca escucha la voz de Dios, como nunca Dios con su voz llega a su conciencia, pues es facilito que la persona se convierta en un matón, en un ladrón. Es facilito que la persona le coloque los cachos a la mujer. Es facilito que la persona se obstine en determinado vicio. ¿Por qué? Porque nunca ora. Aquí se cumple lo que dicen los santos. El que ora bien, vive bien. El que ora bien, vive bien. El que ora mal, vive mal. Por eso es que es importante aprovechar los momentos de oración. Si usted tiene la oportunidad de un momentico de oración, aproveche ese momentico de oración, porque ese momentico de oración, así sea de un minuto, eso lo va a fortalecer a usted. Si usted ora bien, así sea solamente un Ave María, si usted reza bien esa Ave María, usted se va a ver fortalecido, tan solo por rezar esa Ave María, tan solo porque la rezó bien. Pero si usted la reza como si nada, como un CD que se mete en el equipo de sonido y repetición de la repetidera, como un loro, sí, pues eso no curte en usted, eso no realiza, la eficacia de esa oración no se realiza en usted. Bueno, me acuerdo de un cuentico que en alguna ocasión lo conté, lo voy a contar otra vez. Resulta que una vez en un lugar de La Mancha había una señora que se llamaba Chinga, no sé si de pronto lo han escuchado, una señora que se llamaba Chinga, ¿sí? Era una viejita de una parroquia, tenía aproximadamente 90 años, y entonces ella junto con otro grupito de mujeres también de la misma edad, junto con otro grupo de abuelitos también de la misma edad, invitaron al párroco a rezar el Santo Rosario. Y entonces el párroco dijo, uy, qué bien, los laicos ahorita sí se están despertando, esos benditos, ¿sí? Tienen la iniciativa de invitar incluso al sacerdote a rezar el Santo Rosario. Y entonces el sacerdote les dijo, listo, vamos a orar, ¿sí? Y empezaron a rezar el Santo Rosario. Y entonces el padre se dio cuenta que la manera con que estaban rezando los abuelitos y las abuelitas era de una manera muy distinta a la que a él le habían enseñado. A él le habían enseñado que rezara bien, que rezara pausado, o al menos que se notara, o sea, que pronunciara bien, ¿sí? Y que reflexionara, meditara, contemplara aquellas cosas que decía. Y entonces se dio cuenta que estas abuelitas y estos abuelitos cómo rezaban, como si se tratara de una carrera de la Fórmula 1, ¿sí? Lo único que les faltaba era que el padre les trazara una raya, ¿sí? Y con una banderita y 3, 2, 1 y listo, empiecen. Dios te salve María, llena eres de amén. El padre no acababa de terminar la primera parte cuando ellas ya estaban empezando con la segunda parte. Entonces al padre se le hizo extraño eso y entonces las detuvo. A ver, deténganse mujeres, deténganse caballeros. Y le preguntó a doña Chinga, y doña Chinga, imagínese con esa velocidad que iba, entonces, bueno, padre, sigue, ¿qué quiere, padre? Doña Chinga, el padre le preguntó a doña Chinga, dígame una cosa, ¿qué significa llena eres de gracia? Y doña Chinga, padre, pregúnteme otra cosa, porque esa pregunta está muy difícil, ¿sí? Bueno, está bien, doña Chinga. Le voy a hacer una pregunta mucho más fácil. Dígame, ¿cuánto tiempo hace que usted reza el Santo Rosario? Padre, eso sí, mi abuelita me enseñó a rezarlo desde que yo tenía 5 años, ¿sí? Eso sí, en la mañana por las almas del purgatorio antes de levantarme, en la noche por las almas del purgatorio también antes de acostarme, ¿sí? Muy bien esa intención, noble esa intención, pero déjeme decirle que no le enseñaron a rezar bien. A ver, hagamos cuentas cuántas Ave Marías rezó doña Chinga, cuántas Ave Marías. Entonces, llevaba más o menos 80 años rezando el Santo Rosario, 80 años, digámosle que tuviera 85. 80 años, multiplique 80 años por 365 días que tiene el año.
¿Cuánto da? Ahora multiplique eso por las avemarías que reza diariamente. Son 110 avemarías más o menos. ¿Otra multiplicación hay que hacer ahí? O sea, ¿cuántas avemarías? ¿Qué cantidad de avemarías? Como para que a esta hora le salga al curita con un chorro de babas que no sabe qué es llena eres de gracias. ¿Cuántas veces repitió llena eres de gracias? Y ahorita no sabe qué es lo que estuvo repitiendo durante toda la vida. A veces nos pasa así. Y por eso es que a veces nos echan vainas. A veces nos dicen, oiga, ¿y qué esa pasadera de pepas? ¿Sí? Oiga, bote eso, que eso es maldito. Y otra vez nos dejamos comer el cuento, uy, sí, eso es maldito, esa repetición de la repetidera va y lo bota a la basura. ¿Sí? Esa no es la solución. La solución es rece bien. Que si usted dice, Padre nuestro que estás en el cielo, oiga, que usted sepa qué es lo que está diciendo. Que si usted dice, Dios te salve María, sepa qué es lo que está diciendo. ¿Sí? Vea, por ejemplo, cuando todos los días nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué estamos diciendo? Primero que todo, ¿a quién estamos diciendo papá? A Dios. Oiga, ¿usted de verdad se está comiendo ese cuento de que Dios es su papá? ¿De verdad? Ojalá que todos no la creamos. ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que decimos? Nuestro. O sea, con eso que estamos diciendo, que no solamente es mi papá, sino que él tiene otros hijos. Y esos otros hijos son mis hermanos, ¿sí? Después que dice, santificado sea tu nombre, es decir, que tu nombre sea santificado, etcétera, etcétera. Si nosotros reflexionáramos esas poquitas oraciones que nosotros no sabemos, yo creo que seríamos grandes teólogos, ¿sí? Grandes teólogos, ¿sí? El buen teólogo no es tanto el que sabe, tiene mucho conocimiento en la cabeza, sino que, aunque conozca poquito, profundiza y lo utiliza ese conocimiento como una vía para amar a Dios cada vez más y mejor. Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces decía que el que ora bien, vive bien. El que ora mal, pues vive mal. Por lo tanto, consejo, oremos bien, aprovechemos todos los momentos de oración. ¿Y cuáles son los momentos de oración? Pues en primer lugar, a levantarse todos los días. No se acueste ni se levante como los animales. Antes de acostarse, le consagran a Dios el día. Al levantarse también, ¿sí? Al desayunar, al almuerzo, a la comida también. No hagan como los chulos, como los marranos que se mandan ahí de una vez sobre la comida, no. Primero, gracias Señor por estos alimentos. Dele gracias también por el alimento del cuerpo, de la sangre, de la palabra de Dios, con la que todos los días nos alimentan. Pídale también la gracia para que todas aquellas personas que carecen de ese alimento no carezcan de él. Al acostarse también, no hacen como el perrito que da 3 vueltas y se tira de buche. Orar en familia es muy bueno también. Orar en familia, reunirse y orar con los hijos. Los hijos más adelante van a recordar esos momentos en los que se reunían para orar en comunidad, para orar en familia, lo van a recordar incluso como con cierta nostalgia. Y en el día de mañana lo van a hacer también con los hijos. Orar con la Sagrada Escritura, la Lectio Divina. Ya sabemos que es la Lectio Divina, no se nos olvide leer todos los días de manera orante la Sagrada Escritura. Orar con la liturgia de las horas. ¿No saben qué es eso? Oiga, la liturgia de las horas, ¿sí?, es un compendio de salmos, de himnos, de textos sacados de la Sagrada Escritura, de oraciones con las que nosotros oficialmente oramos, donde toda la iglesia se une con los mismos salmos, con los mismos cánticos, con la misma oración, para que entre todos oremos por las mismas intenciones, para que no nos encerremos en una oración individualista, sino en una oración comunitaria, en una oración de iglesia. Vea, les voy a decir una cosa, es más importante, el rosario, por ejemplo, las devociones, las novenas, todo eso es importante, ¿sí? Pero es más importante rezar la liturgia de las horas, ¿sí? Es más importante que usted rece la liturgia de las horas aunque haga el Santo Rosario. Con esto no le estoy diciendo no haga el Santo Rosario, con esto no estoy diciendo no haga el Santo Rosario, con esto le estoy diciendo, oiga, si usted hace el Santo Rosario, muy bien, pero no se le olvide también hacer la liturgia de las horas, porque esa es la oración oficial de la iglesia, es la oración litúrgica de la iglesia, donde nos unimos a toda la iglesia, oramos por las intenciones de la iglesia,
Y la iglesia también, al rezarnos, al unirnos nosotros a la oración de la iglesia ora por nosotros también, ¿sí? Vale más la oración de toda la iglesia a la oración de uno solo, ¿sí? No descuidemos también la oración con la liturgia de las horas, tampoco no descuidar la demás oración, la oración del Santo Rosario, todas las demás devociones personales que también nosotros tenemos. Esto significa no callar con relación a Dios, no callar ante Dios, es decir, no dejar de insistir en la oración, no dejar de insistir en la plegaria. Ahora examinemos qué significa no callar ante los hombres. No callar ante los hombres significa no dejar de comunicar a Cristo. No callar ante los hombres no significa hablar, hablar y hablar como un loro mojado. Una persona que se la pasa todo el tiempo hablando, es una persona que se vuelve cansona. Hay una frase que dice, el peligro de las bocas que permanecen siempre abiertas es que siempre tienen el cerebro cerrado, ¿sí? Y porque tienen el cerebro cerrado, entonces dicen bobadas, ¿sí? Porque no piensan para hablar. No piensan para hablar, más bien primero hablan y después ahí sí se ponen a pensar, ay, ¿qué fue lo que dije? Ahí sí. Entonces, no significa hablar y hablar y hablar como un loro mojado, sino se trata aquí de un no callar profético, porque estamos hablando desde el profeta Isaías. ¿Y en qué consiste el no callar profético? Es un anunciar y un denunciar. En este caso, a la luz del Nuevo Testamento, un anunciar a Cristo y un denunciar todo aquello que no vaya con Cristo. Es decir, nosotros como cristianos y como amantes de Cristo, como lo recordábamos antes, amamos lo que Cristo ama y despreciamos lo que Cristo desprecia. Anunciamos todo lo que Cristo ama para que aquello que Cristo ama lo aprendemos también a amar nosotros y denunciamos todo lo que Cristo desprecia. ¿Para qué? Para erradicarlo en nuestra vida, para que no haga parte de nuestra vida. Y para esto no debo necesariamente, vuelvo y repito, hablar y hablar. A veces debo callar. O sea, aquí se trata de comunicar. Y para comunicar uno necesita a veces de la palabra y a veces necesita del silencio. Entonces, a veces, con relación a los demás, a veces debemos callar y a veces debemos hablar. ¿Cuáles son los criterios para hablar y para callar? Sencillo, son tres criterios que nosotros aquí los monjes tenemos en cuenta. Primero, hay que hablar por caridad. Segundo, hay que hablar por necesidad. Y tercero, hay que hablar por conveniencia. Primero, ¿qué significa hablar o callar también, no? Hablar o callar por caridad. Significa que si eso que le voy a decir a la otra persona le hace bien, se lo digo. Si no le hace bien, no se lo digo. No se lo digo. Tú le vas a decir algo a la otra persona. Si le hace bien, dígaselo. Si no le hace bien, pues no se lo diga. En este caso, el criterio es callar. Por necesidad. La otra persona necesita que usted le diga eso que le va a decir. Si no lo necesita, entonces no se lo diga. No gaste saliva en balde. No desgaste el guarguero, como dicen algunos, ¿sí? Si no necesita, pues no se lo dice. Por conveniencia. Pero aquí no es porque lo que le conviene egoístamente a la otra persona, no, lo que conviene con relación al bien, ¿sí? Incluso así no le guste, ¿sí? Por ejemplo, esto que le voy a decir, yo sé que a esa persona no le gusta, yo sé que de pronto me trata mal, ¿sí? Pero si le conviene en orden al bien, aunque la persona le responda con un madrazo, ¿sí? Aunque le saque la abuela y la tatarabuela también, ¿sí? Pues usted se lo dice, así no le guste, así no le gusta. ¿Por qué? Porque conviene. El mismo criterio también, para hacer silencio. Esto me ayuda a combatir el egoísmo cuando hablo y cuando callo, de acuerdo a estos criterios. Esto me ayuda a combatir mi egoísmo y también el de los demás. Ahora bien, para hablar convenientemente y para callar convenientemente, aconsejamos lo mismo que decía Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro decía lo siguiente: dichosos aquellos que piensan
antes de hablar, pero más dichosos aquellos que oran antes de pensar. ¿Sí? Es decir, si usted le va a decir algo a la otra persona, si le va a hacer una corrección fraterna a la otra persona, piense antes de decirle las cosas que le va a decir y ore antes de hablarle a la otra persona. ¿Sí? En este caso, la Virgen María es genial. ¿Por qué? Porque la Virgen María habla poquito, pero habla bendito. Habla poquito, pero eso sí, cuando hablaba hacía temblar. Y no tanto porque hablara duro, sino porque lo que hablaba era impulsado por el Espíritu Santo. O sea, las palabras de la Virgen María llegaban al corazón de la persona. ¿Por qué? Porque hablaba impulsada por el Espíritu Santo. María pensaba, María meditaba, María guardaba las cosas en su corazón, las contemplaba. Y María también oraba. Entonces, su hablar debía ser bueno, poquito, pero bendito, ¿sí? Como esos tarritos de perfumes pequeños, pero buenos. Debemos recordar, junto con esta comunicación con la palabra y el silencio, junto a eso debemos recordar que nosotros también comunicamos a los demás con la manera de vestir, hasta con el peinado, con las actitudes, con los gestos, con todo lo que nosotros somos. Somos totalmente un lenguaje. Por eso es que es importante examinar también externamente cómo aparecemos nosotros ante los demás. Lógicamente, ese aparecer externo debe ser manifestación de eso que internamente nosotros estamos viviendo. El profeta, seguimos reflexionando en lo que dice el profeta Isaías. El profeta continúa diciendo después, no solamente por amor a Sión, no solamente por amor a Jerusalén, no callaré, sino que después dice, sigue, por amor a Jerusalén no descansaré. Es decir, lo que el profeta nos está diciendo aquí en esta primera lectura es que no solamente basta con no callar, también es necesario no descansar. Es decir, no solamente tilín, tilín, sino se necesitan también las paletas. No descansar para el profeta significa ocuparse totalmente en aquello que Dios le ha encomendado, hasta que, dice en palabras textuales, hasta que rompa con la aurora de su justicia, hasta que brille como antorcha su salvación, es decir, hasta que los frutos se vean, hasta que los frutos de la salvación, hasta que los frutos de la justicia de Dios se vean en nuestra vida. No callar, no descansar hasta que la obra de Dios se vea en nuestra vida, hasta que Dios se ocupe totalmente de nosotros, hasta que nosotros seamos totalmente para Dios, hasta que Dios sea totalmente en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces esos frutos de la justicia y de la salvación? Una cosa, la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cómo se sabe que una persona verdaderamente está viviendo la libertad de los hijos de Dios? Cuando la persona se ve libre del mundo, cuando la persona se ve libre de la carne, cuando la persona se ve libre del demonio. ¿Qué significa ser libre del mundo? Pues no vivir según el mundo, sino vivir según nuestra condición de hijos de Dios. No vivir de acuerdo a cómo el mundo nos trata a nosotros, sino vivir de acuerdo a la vida que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. ¿Sí? Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, si tu hermano te maldice, pues tú dale una bendición. Si tu hermano te pega en una mejilla, pues tú volteas la otra, ¿sí? No para que empareje, ¿sí? No, si me quitan una pierna, entonces quíteme la otra también para que quedar parejo, ¿no? No, eso no es lo que nos quiere decir el evangelista. Lo que nos quiere decir es, si tu hermano te muestra una cara agresiva, tú muestra que eres distinto, tú muestra una cara decente, ¿sí? Si tu hermano te muestra una cara lujuriosa, tú muestra una cara casta. Si tu hermano te muestra una cara avarienta, tú muestra una cara generosa. Es decir, no te comportes como los demás te tratan, sino compórtate de acuerdo a la vida que Dios está realizando en ti, de acuerdo a la obra que Dios está realizando en cada uno de ustedes. Eso significa
ser libres del mundo. ¿Qué significa ser libres de la carne? Pues no vivir caprichosamente de acuerdo a nuestros caprichos, no dejarnos arrastrar por las pasiones, no dejarnos arrastrar por las emociones, no dejarnos arrastrar por los sentimientos. Por lo tanto, es vivir según el Espíritu Santo. Y una persona, la característica de una persona que vive según el Espíritu Santo es una persona que aprende a dominarse a sí mismo. Y porque se aprende a dominar a sí mismo, pues no se encierra en sí mismo, sino que es capaz de donarse. El que se domina a sí mismo es capaz de donarse a los demás. Hay una característica o dos características de la persona que no se domina a sí misma. La persona que no se domina a sí misma tiene dos características. Primero, se vuelve un descontrolado. Es decir, no tiene control sobre sí mismo. No tiene control sobre sí mismo. No es capaz de tomar control de su vida. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Un ejemplo, en la comida, por ejemplo, ¿sí? Llega a la nevera y de pronto ve un pedacito de queso y no se aguanta las ganas. No es hora de comer, pero no se aguanta las ganas de comer ese pedacito de queso y se lo come. Y después de que sale de allá de la nevera, entonces llega a la cocina y entonces ve un pedacito de carne allá, el pedacito de carne que guardó, bueno, algún miembro de la familia para comérselo más tarde. Y el Benito agarra y se lo come, ¿sí? Después va para la tienda y entonces la plata que lleva en el bolsillo le hace cosquilla y no, y es que tengo que comprarme una galguería, tengo que comprarme algo, ¿sí? O sea, no es capaz de hacerse violencia. No es capaz de dominarse. Y el que no es capaz de dominarse en las cosas, no es capaz de dominarse en otras cosas. Una característica de la persona que no se domina a sí misma es que no tiene control de sí mismo. Y otra característica de la persona que no se domina a sí misma es que se le debilita la voluntad, por lo tanto, la persona va enalteciendo el placer. Y al ver enaltecido el placer, la persona se va haciendo cada vez más egoísta. Una característica del que no se domina a sí mismo, por lo tanto, es que es cada vez más egoísta. Va creciendo en su amor propio. Entonces son dos características. Se vuelve un descontrolado y por otro lado crece su amor propio. ¿Piensa usted que una persona así puede amar a la otra persona? Por eso es que a veces nosotros les decimos, por ejemplo, al muchacho, si se va a casar con una muchacha, bueno, cásese con ella, pero que viva la fe y que se domine a sí mismo, a sí misma. Cásese con el chino, pero que viva la fe y que se domine a sí mismo. ¿Por qué? Porque si no se domina a sí mismo, entonces no va a ser capaz de serle fiel a la esposa, no va a ser capaz de expresarle amor. ¿Por qué? Porque el que no se domina a sí mismo no es capaz de amarse a sí mismo, ¿sí? No es capaz de buscar para sí mismo lo que le hace bien, sino simplemente lo que caprichosamente la carne le está pidiendo. Y si no es capaz de procurarse el bien para sí mismo, mucho menos será capaz de procurar el bien para la otra persona. O sea, no va a ser capaz de sacrificarse, de incomodarse. ¿Por qué? Porque se ha encerrado ya en sí mismo. Eso significa estar libres de las tendencias de la carne, libres del demonio, es decir, no vivir bajo su influjo del demonio, sino vivir para Cristo. ¿Cómo se manifiesta que una persona está siendo liberada del influjo del demonio? Cuando la persona se decide totalmente para Cristo. Si la persona empieza a dudar en su seguimiento a Cristo, es señal de que hay algún influjo también que viene del maligno y que lo arrastra hacia él. Pero cuando la persona se decide totalmente por Cristo, aún en medio de dificultades, aún en medio de la tentación, aún en medio del sufrimiento, es señal de que la persona está viviendo según el Espíritu de Cristo resucitado. Está viviendo para Cristo, está poniendo o cumpliendo aquello para lo cual Dios lo creó. Fuimos creados por Cristo, en Cristo y para Cristo. Ahora bien, pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura, la lectura de San Pablo. La primera carta ¿de qué? La primera carta a los Corintios. San Pablo también nos da una pista para vencer el individualismo. San Pablo dice que en cada uno se manifiesta el Espíritu Santo con sus dones. En todos aquellos que han sido bautizados, todos aquellos que pertenecen a la iglesia, Dios los colma de dones. A uno les da el don de las lenguas, al otro el don de hacer milagros, el otro el don de profecías, el otro el don del discernimiento. Y todos esos dones, ¿para qué son? ¿Para provecho propio?
No, para provecho común. Un individualista los utiliza para provecho propio. Una persona que vive según Dios los utiliza para lo que enseña San Pablo, para el provecho común, para el bien común, para el bien de toda la iglesia, para construir la iglesia. El que recibe los regalos de Dios y se los guarda para sí mismo, paradójicamente, se verá perdido incluso por los mismos regalos que ha recibido de Dios. Y tremendo que nosotros recibamos los dones de Dios y por guardárnoslos para nosotros mismos nos perdamos por reservarnos o por guardarnos esos regalos que Dios nos dio, que no eran para nosotros, sino eran también para los demás. Bueno, nosotros somos los primeros beneficiados, pero no es para que nos guardamos eso que Dios nos da, sino para los demás. Recuerde lo que decía por ahí un personaje: lo que no se da, se pudre. Si usted tiene una bodega llena de trigo, si usted no la regala antes de tiempo, eso se le pudre. Entonces, dese antes de tiempo, regale, comparta a los demás eso que Dios le dio antes de tiempo, antes de que se le pudra, Si usted no comparte su vida para los demás, pues usted mismo se va pudriendo por dentro. Cada uno lo va experimentando, cada uno lo va sintiendo también en el corazón. Esto vale decirlo también no solamente para los bienes espirituales, esto vale decirlo también para los bienes naturales y para los bienes materiales. Quien no comparte sus bienes, ya sean espirituales, naturales o materiales, con el necesitado se comporta sencillamente como un ladrón, ¿sí? Se comporta como un ladrón. Es decir, la persona recibe de Dios lo que era para compartir y se lo guarda para sí mismo. Le estamos robando a Dios y no estamos compartiendo aquello que Dios nos dio para compartir. Esto supone no guardarnos aún materialmente lo que nos sobra, no guardarnos mezquinamente lo que nos sobra. Significa también compartir lo que no necesitamos, incluso de lo que necesitamos, para vivir. Vea, cuando usted comparte lo que necesita usted para vivir con los demás, eso es caridad. Qué sé yo, por ejemplo, yo ahorita, necesito esta agua, sí, necesito para vivir en este momento esta agua. Pero entonces viene alguien y me dice: uy, hermanito, tengo sed, regáleme agua. Entonces, aunque yo sé que la necesito, si yo se la comparto, estoy realizando la caridad. Pero cuando yo tengo algo que a mí me sobra y se lo doy a alguien que lo está necesitando, oiga, no estoy realizando la caridad. Simplemente le estoy devolviendo algo que le pertenecía a él, ¿sí? No piense que eso es caridad, ¿sí? Y si usted no se lo da, usted es un ladrón. Usted se lo está robando. Si nosotros examinamos lo que enseñaban los santos padres al respecto, San Juan Crisóstomo, uno de ellos, muchos santos padres, nos vamos a encontrar con esa realidad. Por lo tanto, ¿cuáles son los bienes que nosotros debemos tener? Son los bienes necesarios para vivir, los bienes de condición, de acuerdo a la profesión que cada uno desempeñe, y desechar, no tener ningún bien superficial. Si usted tiene guardado en la casa un bien superficial, tenga la certeza que usted se está comportando como un ladrón. Si usted tiene algo que le está sobrando y no lo está compartiendo con el que lo necesita, usted se está comportando como un ladrón. Y si se lo da al que lo necesita, no piense que está haciendo una obra de caridad, se lo está devolviendo, ¿sí? Se lo está devolviendo. Es decir, está volviendo a la honestidad. El compartir, según San Pablo, el compartir y el bien común nos libra también del individualismo. Y ya para finalizar, encontramos en el Evangelio de Juan un ejemplo y un consejo de la Virgen María para salir de nuestro egoísmo. Qué belleza de ejemplo el que nosotros encontramos en el Evangelio de hoy, dado por la Virgen María. Qué belleza de ejemplo, es de verdad que cada vez nos vemos más sorprendidos por la Virgen María. Decíamos ahorita, cuando habla poquito, pero uy, qué palabras tan bonitas de la Virgen María. Se le ve actuar poquito, pero ¿qué actuar? Se le nota de verdad que el Espíritu Santo actúa a flor de piel en ella, ¿sí? Primero que todo, nosotros contemplamos con relación al ejemplo de María, vemos en ella una mujer contemplativa,
Oiga, ella es contemplativa, es silenciosa, está ya en la boda, ¿sí? Está silenciosa, pero no indiferente frente a las situaciones que están pasando allí en la boda. O sea, se está dando cuenta de todo, ¿sí? O sea, María está haciendo presencia. A veces nosotros, en nuestro hogar, ya sea se trate del papá o de la mamá o de los hijos, estamos sin estar. A veces los hijos le dicen al papá, papá, pero es que usted no está con nosotros. Sí, mi hijo, pero es que, mire, me la pasé todo el día en la casa, pero todo el día se la pasó en la casa, ¿qué? Mirando tele, allá jugando con el celular. Sí, o sea, está, pero sin estar. Y lo que los hijos quieren es que estén, pero que haga presencia. O sea, que los hijos sientan que el papá está, que la mamá está. O sea, hay que estar con el cuerpo y con el alma. María está con el cuerpo y con el alma. Está totalmente. Nosotros podemos estar en determinado lugar, pero sin estar. María está con todas las de la ley. Y prueba de que ella está es que no es indiferente frente a la situación difícil que ellos están viviendo. María conoce las necesidades de cada uno. Y María se da cuenta que se les acabó el vino. Y esas necesidades, después de descubrirlas, va y se las manifiesta ¿a quién? A su hijo, ¿sí? Su hijo, pues yo me lo imagino, pues también con su vasito de vinito, compartiendo allá con los discípulos y con los amigos. Y llegan allá, María muy discretamente le dice al oído, no tienen vino, ¿sí? Y Jesús le dice, bueno, mujer, pero no ha llegado mi hora. Como queriendo decir, bueno, o sea, espero un signo para hacer el milagro, ¿sí? Y María, pues yo me imagino, como que lo mira y le dice, como que usted verá, oiga, yo soy el signo, como queriendo decir, cójalas, que yo soy el signo, ¿sí? Yo soy el signo. María es el signo que Cristo lee para empezar a realizar su primer milagro, ¿sí? Por lo tanto, María, como no es indiferente ante la realidad, María intercede también por nuestras necesidades. Ahí aparece como aquella que intercede. Ante Dios le manifiesta nuestras necesidades. ¿Y a nosotros qué nos dice? A nosotros qué nos dice. Haga lo que Él os diga. Es decir, nos invita a obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Y esa expresión, haga lo que Él os diga, aquí nos está indicando dos cosas. Hacer y oír. Hacer y oír. Lo que la Virgen María nos está pidiendo es que nosotros oigamos a Cristo, escuchemos a Cristo, pero no solamente nos conformemos con escuchar, hagamos lo que Cristo nos está pidiendo, obedecer, obedecer. La obediencia nos saca de nuestro egoísmo, la obediencia nos saca también de nuestra tristeza individualista. Y ya para finalizar, recordemos que la fuerza principal que aparece aquí en el relato de las bodas de Caná, la encontramos en el vino abundante y bueno que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que una figura también de ese vino que se ofrece en la Santa Misa, que por la consagración que realiza el sacerdote por obra del Espíritu Santo, se convierte en la sangre de Cristo. Esa es nuestra fuerza, ¿sí? La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino es un alimento que nos fortalece a nosotros que somos débiles. El fuerte se hace en pan partido para alimentarnos, robustecernos y fortalecernos a nosotros que sí que somos débiles. Nuestra fortaleza es Cristo, nuestra fortaleza es Cristo, Eucaristía. Y por eso es que nosotros nos acercamos a la Eucaristía sedientos de ese vino abundante, de ese vino bueno que es la sangre de Cristo, Cristo Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al mirar hoy hacia atrás y mi vida repasar, de una cosa puedo estar bien seguro: nunca solo estuve yo, siempre tu amor
me acompañó, siempre tu mano me protegió. Al mirar hoy hacia atrás, acuérdate, y mil pruebas recordar, de una cosa puedo estar bien seguro: todo fue para mi bien, para aprender que solo no estoy, que tú has compartido mi soledad. Y aunque a veces no te pueda sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás, muy cerca de mí. Y aunque a veces estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que estás junto a mí y que solo no estoy. Sí, te vas a sentirte solo, es un hecho. Te vas a sentir solo muchas veces, no una, muchas. Más si se te ocurre pensar, más aún si se te ocurre amar, más aún si vas contra la sana corriente de vivir. Cree en ti mismo. Nada más te recuerdo que Él se atrevió a decir: entra en tu cuarto, tu padre va a estar ahí a solas. Se atrevió a decir: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Se atrevió a decir: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Es un caballero. Piensa en todo lo que has vivido y ahora en este momento haz la oración. Y acuérdate, o por lo menos me toca decírtelo: no has estado solo. Nunca has estado solo. Al mirar hoy hacia atrás y mis lágrimas limpiar, de una cosa puedo estar bien seguro: de que aún me falta más por aprender y por recorrer. Y aunque a veces no te puedas sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás, muy cerca de mí. Y aunque a veces estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que estás junto a mí y que solo no estoy. Yo quiero saber, Señor, que estás junto a mí. Soy un solitario, Dios lo sabe, pero también yo sé que solo no estoy. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.